Aleluya, bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedir a mis hermanos músicos que tomen sus lugares. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el grupo de alabanza? Amén. Gloria a Dios por hombres y mujeres esforzadas que el Señor ha puesto en este lugar. Amén, para que podamos adorar su santo y bello nombre. Amén. Bendito Dios. Y qué hermoso culto que el Señor nos ha dado. Sabe que cada vez que el Señor se manifiesta en nosotros, hay algo que siempre tenemos que recordar. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Gracias. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Dios no está muerto. Y de eso vamos a hablar en esta hermosa noche. Amén. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. No es Semana Santa, pero es un tema que últimamente está siendo muy atacado. Y la iglesia muchas veces se deja opacar por las diferentes teorías que existen en el mundo. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba. Él resucitó. Amén. Yo le voy a pedir que vaya al Evangelio de Lucas en su último capítulo. El doctor Lucas nos deja unas palabras escritas en el capítulo 24 y vamos a estar leyendo los versículos del 44 al 46. ...44 al 46. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Lo tenemos. Evangelio del doctor Lucas en su capítulo 24, versículos del 44 al 46, dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué dice? Y resucitase de los muertos al tercer día. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, te hemos adorado, Señor, a través de una invocación, de una lectura bíblica, a través de estas alabanzas, Señor. Hemos adorado tu nombre a través de los diezmos, las ofrendas. Y Dios mío bendito de la gloria, tú has estado atento a aquel corazón que lo ha hecho, Padre, con gratitud, Señor, hacia ti, Padre glorioso, y has escuchado nuestra alabanza, Señor, nuestras palabras. Pero Dios mío glorioso, en este momento es el momento en que tú vas a hablarnos a nosotros y te rogamos que nos ayudes, Señor amado, a estar atentos a tu palabra. Yo te pido que fortalezcas al que viene cansado, Señor, que así como les diste entendimiento a estas personas, a tus discípulos, para que comprendiesen las escrituras, de esa misma manera yo te pido, Padre, que nos des entendimiento para que comprendamos las escrituras, Señor amado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos pongo mi vida, Señor, y en tus manos pongo este pueblo santo lavado con tu sangre. Padre glorioso, en tus manos nos quedamos, glorioso Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Puede tomar asiento y dígale al que está a su lado, todavía no es hora de dormir. Todavía estás en el templo. Amén. Bendito Dios. Aleluya. En esta hermosa noche vamos a hablar acerca de la resurrección. Mire qué interesante, porque el Señor me llevaba este tema a... Yo decía, Señor, pero si no estamos en Semana Santa. Pero sabe una cosa, muchas veces como iglesia
tenemos, es más, un tema que debe de estar ferviente en nuestro corazón es la resurrección. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Si no hubiese habido resurrección de Cristo, en vano nosotros estaríamos aquí. En vano nosotros diríamos ser cristianos. Es más, la Nueva Traducción Viviente dice, no existiera el cristianismo. Si no hubiese habido resurrección, no existiera el cristianismo. Mire qué interesante es este tema. Etimológicamente, hermano, la resurrección es corregir algo, una muerte o algo que se efectuó. El significado de la palabra resurrección es levantarse o salir o ser sacado de entre los muertos. Mire qué hermoso es esto. Bíblicamente, y esto es hermoso, bíblicamente dice este comentarista, es vencer la muerte y ya no pertenecer más a ella. Es un hecho fundamental en todo creyente que debería de ser conocido. El tema de la resurrección, hermano, es un tema que si usted no puede leer, es un tema que tiene que estar en su corazón. Por el oír, dice el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La resurrección, hermano, mire, es tan importante o es un tema fundamental que en el Nuevo Testamento se menciona 104 veces y es considerada para los teólogos el fundamento del evangelio y de la fe cristiana. La resurrección es considerada por los teólogos como el fundamento del evangelio y el fundamento de la fe cristiana. O sea, si no hubiese habido resurrección, en vano tuviéramos fe, en vano estuviéramos aquí, en vano predicáramos, en vano enseñáramos, en vano oráramos, en vano, Señor, adoráramos al Señor. Si no hubiese resurrección, mire, nosotros estaríamos en nada. Es tan interesante ver, hermanos, que en la Biblia hay registros de personas que volvieron a vivir, pero hay una diferencia entre resucitar y revivificar. ¿Entendió eso? Lázaro revivió porque el que resucita ya no vuelve a morir. El que resucita ya no vuelve a morir. Por eso Lázaro sencillamente revivió, porque volvió a morir. Y vamos a entender eso porque Pablo le dice a los corintios que nuestro Señor Jesús es la primicia, el primero de la resurrección, y después vendrá una gran cosecha en el día que Él venga por su iglesia. Mire qué interesante es esto, hermano. Hay diferentes creencias acerca de la resurrección. Los judíos, hermano, dicen en su libro que se llama Toledot Yeshú, que dice que el cuerpo de Cristo fue removido de la cruz en la misma noche que fue crucificado. Mire, los musulmanes en el Corán dice que Cristo no fue crucificado, sino alguien parecido a él. Mire qué interesante. Hay un evangelio perdido por ahí llamado Barnabás, que dice que Cristo escapó de la crucifixión y que en su lugar crucificaron a Judas. Mire qué interesante, hermano, porque las religiones, hermano, mire, ellos quieren saber qué pasó con Jesús. Y si hay algo diferente en lo que usted y yo creemos a lo que creen las diferentes religiones,
es que nuestro Dios no está en la tumba, no se quedó en la tumba, ha muerto, pero fue al centro de la tierra, le arrebató las llaves del imperio de la muerte a Satanás, y al tercer día dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es la diferencia de su fe y la fe de otras religiones. Por eso, hermanos, mire, yo no estoy en contra de muchos que tienen fe y dentro de ellos el catolicismo. Mire, pero es que María no dice la Biblia, no registra la Biblia que resucitó. Y muchas veces me he topado con personas y dice: ustedes, ¿por qué desprecian a María? Yo no desprecio a María. La Biblia la llama, hermano, mujer virtuosa, una mujer escogida por Dios, una mujer que se apartó, que merece honra, pero ella no me puede salvar. ¿Sabe por qué? Porque ella no resucitó. Ella se quedó desde el día en que murió, se quedó en la tumba. Y mire, las diferentes han levantado, las religiones han levantado teorías sacadas de la Biblia. Dentro de ellas dice que los mismos discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Qué interesante, ¿no? Porque la Biblia da registro de que el cuerpo por el centurión fue sacado. Mire qué interesante. Otros dicen que Jesús sencillamente se desmayó en la cruz, que no murió, que cuando el soldado le enterró la lanza estaba desmayado. Qué interesante, hermano, porque otros dicen que la resurrección que está en la Biblia es un fraude, una falsa, un fraude o una falsa deliberada para armar una religión. Qué interesante, hermano, porque la gente vive interesada en este tema. Y otros dicen que cuando Jesús se le apareció camino de Maús, hermano, dice que esto sencillamente era un fantasma, que esto fue una visión. Y así, hermano, hay un montón de teorías y también un montón de creencias en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero es que cuando usted y yo entendemos de que y cuando tenemos este libro en nuestras manos, usted y yo tenemos, hermano, este tesoro en nuestras manos y lo ponemos en nuestro corazón, entendemos quién es Jesús y qué pasó con él. Mire qué interesante, hermano. Vaya a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículos del 5 al 7. Dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire, hermano, las diferentes religiones dicen que, algunos dicen que el cuerpo fue robado, que Jesús sencillamente se desmayó, pero la Biblia dice de que era necesario de que el Cristo padeciese. ¿Por qué? Porque como cordero tenía que ser llevado al matadero. ¿Para qué? Para que usted y yo encontráramos justificación, para que usted y yo fuéramos presentados justos. Por eso, hermano, como cordero fue llevado al matadero. Pero cuando él dijo: a mí no me quitan la vida, yo la doy, yo mismo la puedo tomar. Pero él sabía, hermano, que él tenía que hacer ese sacrificio por amor a usted y por amor a mí. Porque a través de ese sacrificio, del derramamiento de su sangre, ahora usted y yo tenemos entrada al reino de los cielos.
Yo no sé si no se alegra, hermano, pero por ese sacrificio usted y yo ahora tenemos entrada al reino de los cielos. Mire qué hermoso es esto, hermano, porque las diferentes religiones levantan teoría, levantan creencia, pero usted y yo sabemos de que Cristo no está muerto. Él no está muerto. Mire, vaya a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Dice, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante, porque cuando usted y yo queremos encontrar evidencia, la palabra de Dios dice de que Él, hermano, cuando resucitó, estuvo 40 días todavía en esta tierra y apareció a Cefa, apareció al apóstol Pablo y a más de 500 más, que algunos ya habían dormido, o sea, ya habían muerto, y otros todavía estaban vivos. Mire qué interesante. Vaya al libro de Hechos capítulo 1 versículo 3. Hechos capítulo 1 versículo 3. Mire lo que dice. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apreciándosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire qué interesante, hermano. Jesucristo no se escondió. Él apareció después de que resucitó. Por 40 días estuvo aquí en la tierra y les presentaba pruebas de que Él había resucitado. Mire, hermano, es que hay algo interesante que usted y yo tenemos que entender. Cuando usted y yo vemos la palabra de Dios, la verdad, que usted, esta palabra que usted y yo amamos, tenemos que creerla. Y cuando le digo creerla, ¿sabe por qué? Porque a veces, hermanos, dos cosas importantes, una para el lado positivo y otra para el lado negativo. El lado negativo, cuando estamos en problemas, cuando estamos, hermanos, en situaciones difíciles, cuando creemos que ya no podemos más, se nos olvida esta promesa. Se nos olvida que Cristo resucitó. Se nos olvida que, hermano, el fundamento de nuestra fe es la resurrección. Se nos olvida y nos encajamos en el problema, nos encajamos en la situación en la que estamos. Pero ¿sabe qué? Jesús no está muerto. Jesús no está muerto, Él está vivo. Y por el lado positivo, hermano, por el lado positivo, muchas veces nos desenfocamos por el afán, por la avaricia. Nos desenfocamos de que, hermano, el enfoque es de que Cristo resucitó. Y de que lo que tenga aquí en la tierra, hermano, no le estoy diciendo que no llegue a tener, que no anhele, que no emprenda. Claro que sí, hay que emprender. Jóvenes que pueden estudiar en la universidad, empiecen y terminen la universidad. O hermano, hermana que está emprendiendo algún negocio, dele y dele con todo, como dicen mis hermanos salvadoreños. Pero una cosa tenemos que tener seguro, tener los pies sobre la tierra, de que usted y yo no nos vamos a quedar en esta tierra, sino que vamos a la patria celestial, allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Del lado negativo y el lado positivo. Por eso, hermano, la resurrección es un tema que tiene que estar en mi corazón.
todos los días de mi vida. Qué interesante es esto, hermano. Vaya a Lucas capítulo 24, versículo 30. Lucas 24, 30. Mire lo que dice. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Había evidencia, hermano. El apóstol Pablo, hermano, dice que se le apareció a más de 500 y a él como un abortivo. Aquí, hermano, a los discípulos se les apareció también. Es más, comió con ellos. Comió con ellos. Y mire, es algo tan hermoso. Allí donde está, mire más para adelante, la evidencia de que Jesús resucitó. Vaya al versículo 36. Yo no sé si a usted le da gozo, hermano, pero es algo que el Hijo de Dios debe de tener muy en cuenta. Versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No lo bajaron de la tumba y pusieron a Judas, porque las marcas estaban en sus manos y en sus pies. Mire qué interesante. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Hay evidencia de que Cristo resucitó? Claro que sí. Y está, hermano, no solo en la palabra de Dios, sino registrado en algunos libros de algunos historiadores. Por eso, hermano, mire, hay un montón de evidencia en la palabra de Dios. La tumba que quedó vacía, hermanos. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, el terremoto, hermano, registrado por Mateo en el capítulo 27, el testimonio del centurión romano, también Mateo 27, el soborno de los guardias en Mateo 28. Hermanos, hay mucha evidencia de que Cristo resucitó. Hay mucha evidencia de que Cristo resucitó. Por eso, iglesia, si hay algo que usted y yo tenemos que tener en claro, es que al Dios al que usted y yo servimos, hermano, no se bajó de la cruz, no lo cambiaron allá en la cruz, sino que fue el mismo que murió. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó por sus pecados y por los míos para poder resucitar al tercer día. Mire qué interesante es esto, porque cuando usted y yo, hermanos, nos olvidamos de esta promesa, muchas veces tambaleamos. ¿Sabe por qué mucha gente viene al evangelio y después, cuando siente la cosa difícil, cuando siente la presión? Porque déjeme decirle, iglesia, que aquí vamos a tener problemas. Muchas veces la presión, hermano, no va a ser de los de afuera, sino de los de adentro. Y ahí todos se me quedan viendo serios, ¿verdad? Hermanos, es la verdad. Yo le voy a fallar. Mi pastor le puede fallar. Los líderes le podemos fallar. Hermano, los que tenga cargo le van a fallar. Pero hay alguien que no le va a fallar. Y no se quedó en la tumba, sino que se levantó y está a la diestra del Padre. Él no le va a fallar. Él no le va a fallar, hermano, hermana. Él no le va a fallar. Y Él no está muerto, está vivo. Él está vivo. Mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Él no se quedó en la tumba. Mire qué interesante, hermanos. El propósito de la resurrección. Mire, habían dos propósitos bien importantes. Y la Biblia registra alrededor muchos propósitos de la resurrección. Pero dos son los que registra, hermano, que son los más importantes.
¿Sabe cuáles son? Vaya allí mismo a Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46. ¿Sabe cuál era la razón, hermanos, de la resurrección? ¿Sabe cuál era ese propósito? Mire, vaya ahí al versículo 46 del capítulo 24, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vea el 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, y vosotros sois testigos de estas cosas. Le dice a sus discípulos. ¿Sabe cuál era la primera razón? La predicación del evangelio. De que en su nombre, no en el nombre de María, no en el nombre de Buda, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Charles Russell, no en el nombre de José Smith, no en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecado para el ser humano. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que debe de haber arrepentimiento y va a haber perdón de pecados. Es en el nombre de Jesús. Ese era el primer propósito, hermano, para que en el nombre de Jesús encontremos perdón. En el nombre de Jesús encontramos perdón, hermano, y no importa lo que hayamos hecho. No importa lo que hayamos hecho. No importa nuestro pasado. No importa si fue un asesino, si fue una prostituta, déjeme exagerar, si fue un narcotraficante, si fue un drogadicto, si fue un pandillero, hermano, haya sido lo que haya sido. Es más, si Fidel Castro se arrepintió, Jesús lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no mira como los ojos humanos, sino que, hermano, Él mira con amor. Y todo aquel que viene a Jesús arrepentido, Él lo perdona. Todo aquel que viene a Jesús arrepentido, Jesús lo perdona. No importa lo que haya hecho, hermano. Hermano, el sacrificio en la cruz no fue por usted y por mí solamente. Fue por todo aquel que venga arrepentido a Jesús. No importa lo que haya hecho. Es más, mire, ¿se acuerda que le dije la parte negativa y la parte positiva? Muchas veces, hermano, en la parte positiva, cuando nos desenfocamos, nos olvidamos que un día vamos a estar en un funeral. Sí, ahí y nos quedamos serios, ¿verdad? Nadie le gusta hablar de la muerte. Pero ¿qué va a pasar cuando, si no nos morimos en el fondo de la mar o por allá nos comen los animales, ¿verdad? Pero vamos a estar en una caja aquí y nos van a estar velando. Y usted va a decir, bueno, y la gente dice, en paz descanse. Y uno solo se queda, bueno, si se fue con Cristo está descansando. Pero si no se fue con Cristo está sufriendo el pobre o la pobre. ¿Sabe cuál es el mayor triunfo de un funeral? Que en el día que Cristo venga, esta persona resucite con Cristo y se vaya en la primera resurrección. Ese es el triunfo de un funeral, hermano, porque en ese día, mire, los funerales allá mundanos dicen, oh, ese hombre le dejó mucha herencia a sus hijos, ese hombre era don fulano de tal, doña fulana de tal, tenía muchas pertenencias, era, hermano, era un ricachón, tenía muchas propiedades, era famoso. Hermano, tenía fama a nivel mundial, era un gran tiktokero. Sí, porque hoy esa es la fama, hermano. Sí, era famoso en Instagram, era famoso en Facebook, era famoso en Twitter, era famoso en estas redes sociales. Pero si no se fue con Cristo, allá no va a ser famoso.
Mire, si usted y yo, la parte positiva, nos desenfocamos de Cristo, en el día que Él venga no nos vamos a ir en la primera resurrección. Por eso es importante, hermano, que usted y yo entendamos el propósito de la resurrección. El primer propósito era para darnos perdón a nosotros. Mire, el segundo es para darnos esperanza. Dígale al que está a su lado: hay una esperanza para ti. Cuidado, jóvenes, no va a creer que es una mujer, es la palabra esperanza, de esperar algo, ¿ok? No es esperancita, mucho menos esperancito, ¿verdad? Nada de eso. Aquí, o hombres o mujeres, ¿verdad? Hay una esperanza. Y el segundo propósito era para darnos esperanza. Vaya a Primera de Corintios capítulo 15, perdón. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer una porción algo grandecita, pero es importante que usted la lea, la marque si es posible. Siempre hemos dicho, no es pecado marcar la Biblia, pecado es no leerla y no venir a la escuela dominical. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Ni a las clases de los martes, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 12. Mire, Jesucristo resucitó para darnos esperanza. Para darnos esperanza. Mire, versículo 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, dice el apóstol Pablo. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y versículo 20, lo cierto. Y mire, lee ese versículo si ya se cansó de leer, porque yo sé que usted lee mucho en su casa. El versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto, y lea conmigo, de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es el primero de una gran cosecha. Él es el primero de una gran cosecha. Mire, no me entendió, hermano. Él es el primero de una gran cosecha. Él es el primero de usted y de mí. Usted y yo no nos vamos a quedar en esta tierra, hermano. Estaremos a la diestra de Dios Padre. Estaremos con Él, hermano, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo dice que resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados. Esto corruptible se va a convertir en incorruptible o transformar, y lo mortal se va a convertir en inmortal. Mire qué interesante, hermano, porque los dos propósitos por los que Cristo resucitó es para darnos perdón y para darnos esperanza. ¿Sabe que estas dos palabras son lo que la gente anda buscando allá afuera? Porque en el perdón tenemos paz.
En el perdón tenemos descanso para con Dios. Dice que éramos enemigos de Dios, pero ahora que Él nos ha perdonado, Él nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos. Por eso encontramos paz, encontramos descanso cuando usted y yo nos acercamos a Dios. Y la gente anda buscando paz, pero ¿sabe qué? La anda buscando en lugares equivocados, anda buscándolo en el placer, anda buscándolo en el dinero, anda buscándolo, hermano, en diferentes lugares equivocados. Mientras yo te puedo decir que la única paz que puedes encontrar es cuando Jesucristo te perdona. Cuando Él nos perdona, hermano, mire, hay una paz inmensa. Hay hermano, hay una paz donde podemos descansar en el Señor. Por eso, iglesia, todo mundo anda buscando paz. Usted y yo tenemos la paz. Y no es que Él tenga paz. Dice la Biblia, Él es la paz. Él es la paz. Usted y yo tenemos la fuente de la paz, hermano. El que produce paz. Ese es nuestro Dios. Y tenemos una esperanza. ¿Y sabe qué? No es una esperanza eterna. Por eso, como algunos decimos siempre, no echemos raíces aquí en la tierra, porque usted y yo no somos de esta tierra. No, vuelvo y repito, no me vaya a tomar a mal, hermano, y usted diga, no, hermano, usted quiere que yo no saque adelante a mi familia. Sáquela adelante, saque adelante a su esposa, saque adelante a sus hijos, salgamos adelante nosotros si podemos todavía, emprendamos si podemos todavía. El Señor nos va a ayudar a salir adelante, claro que sí, pero una cosa tenemos que tener en cuenta, es que usted y yo somos peregrinos en esta tierra. No nos vamos a quedar aquí, vamos para la patria celestial. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, hermano, no hay regalo más grande, no hay regalo más grande que tener a Jesús en nuestro corazón. No hay regalo más grande. Mire, el apóstol Juan lo dijo de esta manera en el capítulo 11, versículo 25. Si lo quiere buscar, si no lo lee en casa, porque voy a leer varios versículos. Pero el apóstol Juan dijo, Jesús les dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera físicamente, aunque esté en un ataúd, aunque lo metan 4 metros bajo tierra, hermano, aunque le echen tierra encima, si lo meten en ataúd o lo enrollan en manta, si muere el cuerpo, pero si cree en Jesús, va a estar en la patria celestial. Allá vamos a estar en la patria celestial. Y aquí es donde le vuelvo a repetir, hay partes negativas donde a veces, hermano, ¿cuántos hemos estado en problemas donde ya decimos, Señor, hasta aquí llegué? ¿Cuántos hemos estado allí? ¿Y cuántos hemos dicho, sabes que hasta aquí ya no más? Yo no sé si hay algún aquí superhombre, super cristiano, super espiritual que nunca se haya sentido afligido y que diga, yo me las puedo de todas, yo sé quién es Jesús. Yo también sé quién es Jesús, pero en mi carne me he sentido afligido muchas veces. He tenido problemas muchas veces donde quizás ya no hay para dónde buscar. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me acuerdo de que el Dios al que yo le sirvo no es un Dios de carne, no es un Dios de yeso, no es un Dios de madera, no es una estatua de cemento, no es un Dios de yeso, hermano, sino que es un Dios, hermano, que me ama y que prometió estar conmigo hasta el fin del mundo, aunque yo pase problemas. Y déjeme decirle, he estado en hospitales, he estado en cuidados intensivos, he estado sin dinero en la cartera, he estado, hermano, sin ganas de venir al templo, pero como esas palabras que dijo Job, mientras yo viva, yo sé que mi Redentor vive, serán las palabras que saldrán de mi corazón. ¿Sabe por qué? Job decía, yo sé que mi Redentor vive, porque Dios no es un Dios muerto.
no es de yeso, no es de madera, no es de plata, no es de oro, es un Dios vivo. El día martes les decía, ¿sabe cuánto peso tiene esa frase? Dios es real. Dios es real. Cristo está vivo. Hermanos, son frases que están en nuestro corazón. El apóstol Juan dice en el capítulo 14, 19, dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, dijo Jesús, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Mire, dentro de poco el mundo ya no lo iba a ver. Los que lo miraban ya no lo iban a ver. Pero dijo, pero ustedes sí me van a ver. Yo no sé si me está entendiendo. Ustedes. El mundo no lo va a ver. El que se burla de usted por venir con una Biblia bajo el brazo, el que se burla de usted cuando está en problemas y dice, y va a la iglesia, ese que se burla de usted no va a ver a Jesús. Pero el día que Cristo venga, yo voy a estar con él y me voy a regocijar y me voy a alegrar. Mire, ese es el mayor regalo, iglesia. El mundo no lo va a ver, pero usted y yo lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pablo, mire, Pablo le dice en Corintios, segunda de Corintios 4:14, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. La versión Dios habla hoy. Él nos llevará a su presencia. Él nos llevará a su presencia. Efesios 1, 19, 20 dice, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. ¿Cuánto poder cree usted que Dios tiene? ¿Cuánto poder cree usted que Dios tiene, hermano y hermana? ¿Qué tan poderoso creemos usted y yo que Dios es? ¿Qué tan poderoso creemos que Dios es? Hermanos, no hay reto más grande. No hay reto más grande científicamente que alguien haga volver de la muerte a una persona. Los científicos han querido igualar todo lo que Dios ha hecho, pero nunca han podido duplicar un ser humano y nunca han podido levantar de la muerte a otro ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el único que da vida es Jesús de Nazaret, porque no está muerto, sino que resucitó. Hermano, ellos pueden intentar hacerlo, pero no lo van a lograr. ¿Sabe por qué? Porque nadie más puede producir vida más que Jehová de los ejércitos. Nadie más puede producir vida más que solo Dios. Más que solo Dios. Por eso, iglesia, vaya al capítulo 15, ahí en Corintios, el versículo 35. Dice, y hay aquellos incrédulos, ¿verdad? En el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y mire lo que el apóstol Pablo le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una
es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Mira el 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahí sucesivamente dice, hermano, lo que va a ser cambiado de este cuerpo, de la naturaleza pecaminosa que se va a quedar aquí en esta tierra. Porque déjeme decirle, allá ya no habrán estafadores, hermano. Sí, allá ya no habrán ladrones. Es más, allá ya no se va a pagar renta. Aleluya, decimos algunos, ¿no? Mire, allá va a haber paz. No habrá más llanto, no habrá más dolor, hermano. En aquel día, hermano, iremos, dice, en esta tierra sí, iremos llorando, iremos gimiendo y con lágrimas cegaremos muchas veces, hermano. Muchas veces vamos a llorar, muchas veces nos van a lastimar, muchas veces nos van a ofender, muchas veces pasamos tiempo enfermo, pensamos que Dios nos ha olvidado, muchas veces, hermano, económicamente pasamos problemas, familiarmente pasamos problemas y ya no hallamos qué hacer, ya no sabemos a dónde ir, ya buscamos cualquier método, pero hermano, hay una promesa que no tenemos que olvidar, es que Jesús no está muerto, está a la diestra de Dios Padre, y que usted, escuche bien, usted un día va a resucitar juntamente con Él. Juntamente con Él, resucitaremos con Él. Mire, es algo que usted y yo tenemos que tener en claro. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir en santidad. Claro que sí, hermano. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no siembran para la carne, sino para el Espíritu. Por eso, iglesia, vale la pena vivir para Dios. Claro que sí. Vale la pena decir a los amigos, ¿sabes qué? No me voy contigo. Claro que sí. Vale la pena ser diferente. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo resucitó, me dio perdón y me dio una esperanza al futuro. Me perdonó el pasado y me dio una esperanza para el futuro. ¿Y sabe cuál es esa esperanza? Es que un día estaremos en la patria celestial juntamente con Él, allá donde no habrá más dolor, allá donde no habrán traiciones, allá donde no habrán estafa, allá donde no nos van a lastimar, allá donde estaremos adorando al Padre, hermano, día y noche, como los 24 ancianos, adorándole, diciéndole: santo, 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 santo. Hermano, yo me alegro. ¿Sabe por qué? Porque es una esperanza que Dios nos ha dado. Y no es una esperanza, hermano, de que me van a dar un carro nuevo, una casa nueva o $1,000,000 en el banco. ¿Quién lo quiere? Mire, no es que me van a dar algo material, sino que, hermano, nos espera la patria celestial. Nos espera la patria celestial. Como dijo el proverbista, muchas veces vas a ver al rico prosperar. No lo envidies. No lo envidies. Vas a ver al rico tener cosas. No lo envidies. Hermano, dice también el proverbista, capítulo 17, si no me equivoco: más vale un pan seco o comida pobre, dice otra versión, en una mesa donde hay paz, que banquetes donde hay discordia. Donde está Jesús, ahí hay paz. Donde está Jesús, ahí hay paz. Por eso, amado hermano, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. Esa es la garantía de nuestra fe. Mire, en aquel día
Claro, el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con ellos? Pero separado de esas cosas, hermano, en aquel día que estemos, que partamos de esta tierra, si el Señor así lo permite, o si quizás Él viene, los que nos vayamos en la primera resurrección, hermano, seremos bienaventurados. Bienaventurados. Por eso, amado hermano, de aquí en adelante, si usted tiene el problema más grande que usted pueda tener, hermano, y lo digo para mí, créamelo, yo no sé lo que el futuro nos depara, porque hemos pasado con mi esposa y mi familia muchos problemas, y el Señor, yo sé que ha estado con nosotros, y muchas veces, hermano, hemos llorado, hemos gemido, nos hemos, hermano, sentido frustrados. Pero ¿sabe qué? Cuando yo leo esta palabra y me doy cuenta de que Dios no solamente prometió estar conmigo aquí en la tierra, no solamente prometió sacarme adelante, no solamente prometió darme paz, sino que Él también me prometió la patria celestial y yo estar con Él allá. Esa es la meta de todo buen cristiano, hermanos. Mire, los eruditos dicen que hay más de 3.500 promesas en la palabra de Dios, pero esta es la más grande: el que un día vamos a resucitar. Un día vamos a resucitar. El apóstol Pablo dice que sin resurrección inútil sería nuestra predicación, inútil sería nuestra fe, dice él. Pero ¿sabe qué? Jesucristo nos dio evidencia. Se le apareció a más de 500. Se le apareció a Tomás el incrédulo y le dijo: toca. Y le dijo: tú crees porque has visto, pero benditos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24 y con esto termino. Lucas capítulo 24. Perdón, es Marcos, hermano. No me quiero ir con esto, perdí la cita. Y perdóneme por eso. A ver, eruditos, donde Tomás, donde Jesús se le aparece a Tomás. Quiero terminar con esto, hermanos. Y Juan capítulo 20, perdón. Veinte 24, gracias, hermano. 20:24, hermano. No somos como esos hermanos que se memorizan todo, ¿verdad? Pero con esto quería terminar, mire. Capítulo 20, versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero mire lo que dice el 29. Y si lo puede marcar, hermano, márquelo. Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hemos visto a Jesús, pero sí hemos creído
que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque estaremos en la patria celestial. Viviremos con Él eternamente. Estaremos con Él en la eternidad. Hermanos, qué glorioso es saber que usted y yo tenemos una gran promesa. Ya nos perdonó y nos ha dado una esperanza. Mire, vivamos bajo esa esperanza. Vivamos bajo esa esperanza de que Cristo nos ha perdonado y que estaremos con Él. Venga lo que venga, o de la manera positiva, no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos. Porque no hay triunfo más grande en un funeral que saber que esa alma se fue con Cristo. Ese es el triunfo mayor. Y aunque la gente diga, era un gran hombre, era bueno, no le hacía mal a nadie, era una gran mujer, era una gran erudita, una gran predicadora, era esto, era lo otro, era doña, dice mi hermana por allá. Le decían doña, dice. Era lo que fuera aquí en la tierra, lo importante es lo que va a ser después de la muerte. Eso es lo más importante. Póngase de pie. Jesucristo no está muerto. Yo voy a pedir a mis hermanos músicos que pasen y nos entonen una alabanza que nos haga recordar. Yo no sé de letra ni de canto, pero sí se nota cuando canto. Y no voy a cantar, no se preocupe, no me mire feo. Por eso Dios le dio una voz melodiosa a mis hermanos. ¿Sí? Por eso usted ve siempre contenta a mi hermana Cintia, porque mi hermano le pasa cantando allá. ¿Verdad que sí, mi hermana? Amén, dice. Hermanos, Jesucristo resucitó.